que se somete al proceso de esterilización, ya sea con vapor o gas de óxido de etileno, ¿no? Y este paquete contiene el material en el que se encuentran sábanas, batas y cubiertas para garantizar la seguridad del paciente en cirugía. El procedimiento para el armado de este bulto quirúrgico tiene sus especificaciones y quienes ordenan adecuadamente de abajo para arriba son pues el personal que está entrenado en armar el bulto quirúrgico. No se puede armar este bulto quirúrgico en forma desordenada. Tiene que estar ordenado de tal manera que al aperturar, acá estamos viendo que aperturan la sábana que cubre este bulto quirúrgico, ¿no? Inmediatamente vamos a encontrar en forma muy ordenada los diferentes elementos que van a servir para vestir al equipo quirúrgico que está integrado por el médico cirujano o cirujano que vaya a participar en la operación, uno o dos ayudantes, más el personal que va a ser de instrumentista y vestir al paciente adecuadamente. Bien, entonces este bulto quirúrgico tiene que tener algunas características especiales, ¿no? Su fabricación debe ser en base a una tela, ¿ya? Pudiendo utilizar para el mismo ya sea algodón o polipropileno. Debe ser impermeable a los fluidos, considerando de que en una operación el primer fluido va a ser la sangre, puede ser pus, puede ser líquido acítico, puede ser otros fluidos como el meconio, ¿no? O tal vez otros fluidos. Y el color debe ser fosforescente. Por lo general se caracteriza de ser color verde, olivo o azul, pastel. No debe ser conductora de electricidad porque esta tela va a estar en contacto con equipos electrónicos, como por ejemplo el equipo denominado electrobisturí, y en caso de que sea una cirugía laparoscópica, existen otros equipos más, ¿no? Como por ejemplo el cable que transmite la luz, el cable que va a proporcionar energía a las diferentes pinzas, ¿no? El tubo que va a conducir el CO2, el cable que va a facilitarnos ver la imagen, ¿no? Es decir, la cámara. Entonces, son varios elementos que van a estar sobre estas sábanas. Por lo tanto, no deben conducir electricidad y también estas sábanas permiten trasladar al paciente de la camilla hacia la mesa de operaciones y una vez culminada la operación, de la mesa de operaciones hacia la camilla. Y se utiliza estas sábanas, por lo tanto, deben soportar la tensión que les sea aplicada, ¿no? No debe romperse, obviamente, porque si se rompe, tranquilamente el paciente podría caer al suelo y eso sí se podría considerar como un accidente grave. Bien, un momentito, por favor. Fíjate lo que tenemos y pide nomás lo que falta, ¿ya? Sí, por eso, pide lo que falta. Ya, listo, chao, chao. Bien, disculpen la interrupción. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor, sí se escucha. Ya. ¿Qué contiene el bulto quirúrgico? Entonces, contiene 3 batas quirúrgicas para los cirujanos, en todo caso, ¿ya?
una bata que a veces es para el cirujano principal, ¿no? Puede haber dos cirujanos, ¿no? Cuando la cirugía es compleja, a veces pedimos de que otro colega cirujano nos asista. Entonces, siempre va a haber un cirujano principal y uno o dos ayudantes de cirugía. En estos ayudantes se consideran a los residentes de cirugía y también podrían ser los internos de cirugía, los internos de medicina que están rotando por el servicio de cirugía. ¿Ya? Entonces, tiene que haber tres de estas batas. Tiene que haber una bata quirúrgica para el instrumentista, ¿no? Con estas serían 4 batas. Una sábana hendida, le llaman también fenestrada, ¿por qué? Es una sábana que tiene un agujero central, que acá no lo hemos colocado. Debe haber 4 campos cerrados sencillos, ¿ya? 4 campos cerrados sencillos. Una sábana de pie llamada podálica, ¿por qué? Porque es la que se va a colocar de la cintura para abajo, si es que es una operación en el abdomen. Y una sábana superior, que es la cefálica, que se va a colocar más o menos desde el ombligo, o puede ser desde la apófisis sifoides para arriba, ¿no? Cubriendo incluido la cara, se llama por eso cefálica. Una cubierta para la mesa de riñón, ¿no? Esa es la considerada la que va a estar cubriendo la mesa de riñón, o también llamado media luna. Una funda de la mesa de mayo, que es esta, ya en forma de L. Una compresa de envoltura doble y 4 toallas absorbentes. Entonces, una vez que el cirujano entra con las manos lavadas, lo que le van a pasar a uno es una toalla, ¿no? Entonces hay una técnica también para secarse con la toalla, primero las palmas de la mano y luego el dorso de la mano. No debe secarse el antebrazo menos el brazo. Luego, eliminar esa toalla absorbente a un tacho que está ahí disponible con el fin de evitar la contaminación. Las batas quirúrgicas para cirujanos e instrumentistas deben ser rectas o también pueden ser cruzados, ¿ya? De manga larga que cubre el brazo y el antebrazo, con una pechera, ¿no? Con 3 pares de cintas, ya en cada parte para poder anudar. El color, ya hemos dicho, puede ser verde o azul y debe ser ajustable, ¿no? Al cuerpo de tamaño grande o extra grande, ¿ya? Estas batas pueden ser desechables, o sea, de un solo uso, o también pueden ser reutilizables. En tal caso son de tela, ¿no? De la misma tela que compone los campos, y con ese fin se reesteriliza o se vuelve a esterilizar cada vez que se va a necesitar una intervención. En cambio, las batas desechables tienen un solo uso y se desecha. Esta es la sábana hendida, llamado también poncho, ¿ya? O llamado también campo fenestrado. O sea, esta abertura se denomina fenestrado. Su forma, como pueden ver ustedes, es rectangular, no es cuadrado. Acá aparenta ser cuadrado. Es rectangular, ¿ya? En cada paquete quirúrgico siempre viene uno, pero en algunos casos puede haber 2. En los bordes tiene su dobladillo, ¿ya? Tiene un dobladillo de 2 centímetros. ¿Mm? Cuenta con refuerzos en el centro, ¿no? Tiene un refuerzo en el centro. Y las dimensiones de estas sábanas son de largo 2,97 metros, casi 3 metros, el ancho 1,74, la abertura de 50 por 60 centímetros y el ancho de refuerzo, este ancho de refuerzo es de 5 centímetros, ¿ya? Estas son medidas estándar. ¿Mm? Bien. En cuanto a los campos cerrados sencillos, están hechos de tela y la medida es de 90 a 100 centímetros, ¿ya?
La forma es rectangular, es una pieza y cuenta con un dobladillo de 1 centímetro, ¿ya? Un dobladillo de 1 centímetro. ¿En qué momento se utilizan estos campos cerrados? Cuando ya estamos empezando a trabajar y se manchan, por ejemplo, los campos podálicos, cefálicos, los laterales. En ese momento pedimos un nuevo campo, ¿no? Para aislar por encima de todas las secreciones que pudiera haber. Pero a su vez también favorecen el colocar en ambos lados, ¿no? Para cubrir un área rectangular o cuadrada. La sábana de pie o podálico, como le hemos explicado, se coloca de la cintura o de la pelvis para abajo. Está hecho con una tela de 1,50 m a 2 metros, ¿no? Por 1,90 por 2 metros. Y tiene una forma rectangular, ¿ya? Siendo una pieza o también puede ser dos, y tienen un doblez también de 1 centímetro. Como sabemos, esto va siempre de la cintura o de la pelvis para abajo. La sábana superior o cefálica también está elaborado en la misma tela, cuya dimensión es de 1,70 m a 1,80 m por 1,90 a 1,80. Tiene una forma rectangular, siendo una pieza o también pueden ser dos, y tiene un doblez también de 1 centímetro en el borde, ¿ya? Habíamos dicho que esto se coloca ya sea del ombligo para arriba o de la apófisis para arriba, y si es una opresión de tórax, cubre la cara y la cabeza. La cubierta para la mesa de riñón. La mesa de riñón es una mesa larga, ¿ya? Tiene no es recta, sino también la llaman mesa de media luna, porque tiene una forma de media luna. Esta mesa se tiene que cubrir con esta tela, ¿no? Su dimensión es grande, es de 2,40 a 2,50 metros por 1,10 a 1,20 de ancho. Tiene una forma rectangular, es una sola pieza, con un doblez también de 1 centímetro de contorno. Esto va a servir para cubrir esta mesa de riñón, donde se van a colocar finalmente el material quirúrgico secundario, ¿ya? Secundario o auxiliar. Eso ya lo vamos a ver en las posteriores diapositivas, cómo se coloca o se dispone la mesa de riñón. En cambio, la mesa de Mayo va a necesitar esta funda en forma de L. Habíamos visto que había una funda en forma de L. Esta mesa es más pequeña, ¿no? Y esta mesa es la que en la que se va a disponer, se va a dividir en 4 espacios, y acá se va a disponer material de diéresis, síntesis, auxiliares y accesorios. Esta mesa trabaja cercano al cirujano, ¿no? Y el auxiliar se pone detrás de esta mesa para poder pasar los instrumentos. Entonces, esta funda de mesa de Mayo tiene forma de L, cuenta con un extremo abierto en la parte inferior, ¿no? Y vuelta con otro extremo cerrado. Este extremo está cerrado, ¿ya? Entonces, las medidas son de 1,40 por 50 centímetros y la apertura es de 65 centímetros. La pieza cuadrada de 45 por 45, 45 por 45, y el dobladillo en el contorno siempre es 1 centímetro. Las compresas de envoltura doble son toallas absorbentes. Las dimensiones son de 40 a 45 centímetros por 40 a 45 centímetros. Se utiliza para el secado de las manos, ¿no? Habíamos dicho de que inicialmente nos secamos la palma, una palma con la otra palma, luego la palma contra el dorso de la mano contraria, y una vez que hayamos absorbido el agua, ¿no? Se dispone en un tacho y no se debe de utilizar para el secado de antebrazo ni brazo. Bien, lo anterior fue para cirugía mayor. Ahora, para cirugía menor, también es necesario contar con bata quirúrgica. Los campos son ya más pequeños, por ejemplo, un campito de 60 por 70 centímetros, ¿no?
una sábana superior de 1.80 por 120, una sábana cefálica 130 por 120, una sábana podálica 135 por 200, una sábana de envoltura de 125 por 200 y una sábana en día de 200 por 185. Si se dan cuenta, los tamaños son menores a las anteriores, ¿no? Pero también se cuenta con la disposición casi del mismo número. Lo que disminuye es el número de batas para cirujano. Generalmente en estos casos no hay instrumentista. En cirugía menor el cirujano se instrumenta solo. A veces puede haber un auxiliar que nos colabore, ¿no? Pero no es necesario que se ponga la bata, sino solamente el ambo. Bien, la mesa de Mayo tiene un origen interesante. Los autores son William y Charles Mayo, el apellido es Mayo, y justamente estos tenían su clínica que le denominaron la Clínica Mayo en Minnesota, Estados Unidos, ¿no? La disposición de esta mesa de Mayo es que tiene una superficie rectangular, ¿no? Con un soporte único, ¿no? Con dos piezas en la parte inferior y siempre cuenta con unas ruedas para el traslado. Bien, ¿cuál es la utilidad de esta mesa de Mayo? Acá podemos ver la disposición, ¿no? ¿Sirve para qué? Para colocar el instrumental quirúrgico que el cirujano va a utilizar inmediatamente para realizar una operación. El objetivo es tener a la mano el material quirúrgico para seguir con los tiempos específicos de la intervención. Cada intervención tiene tiempos específicos, ¿no? La mayoría de las intervenciones tienen entre 5 a 6 pasos o tiempos quirúrgicos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, podemos ver esta mesa de Mayo. En la parte de adelante estamos viendo las pinzas anatómicas, ¿no? Con dientes y sin dientes, seguido de las tijeras de Mayo y las de Metzenbaum, ¿no? Por este lado tenemos los separadores llamados Farabeu. Tenemos acá un separador en 7, ¿no? Acá tenemos una pinza portagujas. Acá tenemos pinzas de anillos, ¿no? Acá tenemos una pinza con una punta en L, ¿no? Acá una Alice. Acá tenemos también otra Alice. Tenemos una Baycock. Estas son Alice, y esta es una Baycock. Estas son unas pinzas curvas de los mosquitos, las pean. Acá tenemos una Bacaus, el mango para lo que es la hoja de bisturí, y acá una pinza Kelly recta, ¿ya? Si nos fijamos, todos ellos están sobre una envoltura. ¿Se acuerdan que había una envoltura? Esa envoltura se utiliza acá, ¿ya? La disposición es tal que nos permita levantar rápidamente y pasarle, ¿no? O sea, el instrumentista debe pasar al cirujano el instrumental que requiera para continuar con la operación. Por lo tanto, la mesa de Mayo se va a ubicar en un lugar que permita al instrumentista visualizar en todo momento los movimientos e indicaciones del cirujano. Es decir, el instrumentista debe conocer el tipo de operación, ¿no? Debe conocer los tiempos operatorios. Muchas veces el cirujano puede decir, pásame una mayo, pásame una tijera, pásame hoja de bisturí, qué sé yo. Pero a veces hay cirujanos que solamente hacen un ademán con las manos. Hay todo un, todo un ademán de manos con los cuales se puede pedir una pinza, un hilo, una fester, ¿no? Y el instrumentista debe conocer ese lenguaje mudo. El instrumentista, por lo tanto, debe seguir en todo momento el desarrollo de la operación y anticiparse a las necesidades del cirujano. El mayor problema sucede cuando el paciente que se está interviniendo pueda tener una enfermedad contagiosa. Por ejemplo, si es un paciente con hepatitis B o un paciente con SIDA, ¿no? Por VIH, esta cirugía tiene que ser reglada. ¿Cuándo hablamos de una cirugía reglada? Cuando el cirujano, cada vez que
termine de usar, por ejemplo, la hoja de bisturí, tiene que hablar en voz alta y clara, decirle al instrumentista, te estoy pasando el bisturí. Entonces, el instrumentista tiene que estar atento para poder recibirlo de la parte que no genere una lesión o se hinque, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener cuidado con las agujas, tiene que tener cuidado con las hojas de bisturí, tiene que tener cuidado con las tijeras, ¿no? O cualquier otro instrumento punzante que pueda inadvertidamente, ¿no? Lesionar al instrumentista o viceversa, ¿no? Al pasarle el instrumentista al cirujano sin que le diga, estoy pasándole tal dispositivo o instrumento, también puede lesionarlo al cirujano. Entonces, en esos casos, la cirugía tiene que ser altamente arreglada, es decir, en todo el proceso de la cirugía se habla. Voy a utilizar bisturí, cuidado con las manos, ¿no? Entonces, todo el mundo debe retirar las manos, para eso están los instrumentos, ¿no? Entonces, para sujetar, para etcétera, etcétera, se tiene que utilizar y hablar en voz alta lo que se está haciendo. Esta es la disposición del instrumental en la mesa de mayo. Fíjense, vamos a dividir esta mesa en la parte posterior. Esta va a ser la parte posterior, ¿ya? Y en una mitad anterior. Entonces, ¿qué vemos en la parte posterior? Por ejemplo, vemos instrumental de corte, ¿no? Para el instrumental de corte, ¿qué tenemos? Tenemos las hojas de bisturí, ¿no? Hojas de bisturí y tenemos los mangos para las hojas de bisturí, ¿ya? ¿Se acuerdan en la clase de instrumentación que hicimos, no? ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, este tipo de bisturí tiene un número, ¿no? El número en este caso debe ser 21 o 23. En cambio, cuando la hoja del bisturí es de esta forma, este es una hoja de bisturí número 11, ¿ya? Por tanto, el mango es distinto, ¿ya? Para esta hoja de bisturí necesito un mango diferente, para esta hoja de bisturí otro mango diferente. Pero la disposición es de la mitad superior y posterior, es decir, el instrumentista tenía que estar acá, detrás de su mesa, ¿ya? Por otra parte tenemos las tijeras, ¿no? Las más comunes, hemos dicho, tenemos la tijera de Metzenbaum. Y también dijimos que estas tijeras de Metzenbaum permiten seccionar tejidos, ¿ya? Ya sea en superficie o en profundidad. Solamente es para tejidos. No podemos utilizar esta pinza, esta tijera de Metzenbaum para seccionar, por ejemplo, gas, o para seccionar hilos, para seccionar otros elementos. No debemos de utilizar. ¿Por qué? Porque pierde el filo. ¿Mm? En cambio, para seccionar el hilo, la gasa o otro elemento, tenemos la tijera de Mayo, ¿no? Que habíamos visto que era más robusta, más gruesa, ¿no? Sus partes terminales también eran gruesas, por lo tanto, estas sí se deben utilizar para ese fin, ¿ya? Luego vamos avanzando y acá vamos a encontrar un grupo de Kellys, ¿ya? Estas pinzas Kelly nos permiten hacer la hemostasia, ¿ya? La hemostasia. Estas pinzas Kelly se caracterizan ¿por qué? Porque algunas son curvas y otras pueden ser rectas, ¿no? Sus medidas habíamos visto que iban desde los 10 hasta los 15 centímetros, ¿no? En su extremo distal tenían una disposición transversal de sus dientes, ¿no? Y que permitían controlar vasos, ¿no? O tejidos que pudieran sangrar, ¿no? Una vez que colocamos estas pinzas, luego utilizamos los hilos para ligar, pues, ¿no? Para ligar.
Seguimos avanzando y encontramos acá el grupo de instrumental para la tracción. Para la tracción. Dentro de ellos encontramos las pinzas Alice, ¿no? ¿Cómo eran las pinzas Alice? Las pinzas Alice tenían en sus extremos, ¿no? Unos dientes pequeñitos, ¿ya? Que permitían asir tejidos delicados, ¿no? Como por ejemplo las asas intestinales, ¿ya? Pero también acá en este grupo de tracción vamos a encontrar también seguramente las pinzas Kocher, ¿no? Las pinzas Kocher son aquellas pinzas que tienen en su extremo distal unos dientes de ratón que van a facilitar hacer la prehensión, pero de tejidos más resistentes, como por ejemplo las aponeurosis, ¿no? Las aponeurosis se traccionan con estas pinzas. Eh, a su vez tenemos las Baycock, ¿no? Que son para, por ejemplo, sostener asas intestinales, ¿no? Son también, tienen como un canal en su terminación, de tal manera que evita una lesión de estos tejidos, ¿no? Todos ellos nos permiten traccionar, ¿no? O sostener los tejidos. Seguimos avanzando, acá encontramos una pinza para la sutura. ¿Cómo se llama? Portaújas de Mayo Egar, ¿no? Mayo Egar, ¿ya? Eh, es fornido en su extremo distal y tiene acá un canal, ¿no es cierto?, entre las dos terminaciones, lo que facilitan la disposición de la aguja, ¿no? Porque si no, la aguja no se podría mantener estable. Con ese fin, favorece de que podamos sostener adecuadamente la aguja. Ya habíamos dicho que la aguja se coloca en la unión de los dos tercios distales con el tercio proximal, ¿no? Ahí debe ir la aguja con el fin de hacer un pase por un tejido correspondiente. Y bueno, nos fijamos ahora en este campo, ¿no? Voy a retroceder para que veamos vamos a revisar acá un ratito. Acá tenemos, ¿no?, visualizado cómo está dispuesto sobre este campito. Y esto tenía un nombre, ¿no? Acá en la parte de adelante vamos a ver. Aquí está esta compresa. Esta es esa compresa que se dobla de tal manera que pueda sobre ella colocarse el resto de pinzas, ¿ya? Ahí lo tenemos bien visualizable. Aquí también vemos esta compresa está dispuesto de tal manera que en su interior va a contener los hilos, ¿no? Los hilos para ligadura. Fíjense acá por ejemplo vemos una aguja insertada con su hilo, ¿no? Y acá vemos las terminaciones de unos hilos, ¿no? Y atraviesan toda la compresa y salen por acá. Estos son hilos para pasar al cirujano a mano libre, ¿no? Es decir, el cirujano pide un hilo a la mano, entonces le pasa. Pero también puede pedir un hilo en una pinza. Entonces, ¿qué va a utilizar la enfermera o instrumentista? Va a utilizar una pinza Kelly, ¿ya? Entonces, o también si es que es en profundidad, puede utilizar una pinza Pean, que son más largas, que no están acá. Y, y si es aún más profundo, incluso puede utilizar una pinza, ¿no? Un portahojas, pero de profundidad. Esas las que miden 35 a 40 centímetros, ¿no? A veces hay estructuras que hay que ligar en profundidad, ¿no? Bien, ahora sí vámonos de la mitad para abajo, ¿ya? En esta parte vemos un recipiente con gas, ¿no? ¿Para qué será la gasa? La gasa es con el fin de limpiar, ya sea la sangre u otro tipo de secreciones, ¿no? Y estas permiten bloquear muchas veces el sangrado, hacer la limpieza o absorber el contenido líquido, sea acítico, pus, moco, etcétera, etcétera, etcétera.
Estas gasas vienen de diferentes tamaños. Hay gasas de 5 por 5 centímetros. Hay gasas de 7.5 por 7.5 centímetros. Hay gasas de 10 por 10 centímetros. Luego tenemos también las compresas, ¿no? Las compresas miden ya también 30 por 30 centímetros, ¿no? Entonces, estas favorecen el control de las secreciones y sangrado o otro tipo de líquidos que pudiera haber dentro de la cavidad abdominal. En una cirugía de emergencia también facilita, por ejemplo, bloquear el sangrado. Por ejemplo, si hay un sangrado masivo, entonces colocamos compresas sobre el hígado, debajo del hígado, sobre el bazo, detrás del bazo, ¿no? Y vamos bloqueando mientras vamos haciendo el lavado, el aspirado, para poder después lentamente retirarlas y verificar de dónde viene el sangrado, porque cuando hay un sangrado masivo, lo único que uno encuentra al hacer la laparotomía exploratoria es sangre en cantidad, ¿no? Con coágulos, y no se puede definir en un primer momento de dónde sangra. Entonces las compresas, perdón, nos ayudan en ese momento a hacer el bloqueo parcial, y poco a poco, una vez que hemos lavado, aspirado, ya vamos retirando poco a poco y determinamos de dónde sangra, ¿no? Para hacer el manejo. Perdón. Luego tenemos acá adelante las pinzas de disección y las de separación. Por ejemplo, acá tenemos una pinza sin dientes y acá tenemos otra pinza anatómica con dientes, ¿no? Estas ya sabemos que tienen unos dientes de ratón en su extremo distal. En cambio, estas no, ¿no? Entonces, estas vamos a utilizar, por ejemplo, en profundidad, para poder manejar todo lo que son asas intestinales y otros órganos delicados. En cambio, las que tienen dientes de ratón, vamos a utilizarlos en piel, en tejido celular subcutáneo y en la aponeurosis. Estos son los separadores de Farabeu, ¿no? Los separadores de Farabeu. Habíamos visto que existen otro tipo de separadores también, ¿no? Entonces, la disposición en esta mesa de mayo es que en esta parte tiene que ir el instrumental de disección y de separación. Y finalmente acá podemos ver una riñonera, ¿no? Tiene la forma de un riñón, por eso se llama riñonera. Es un recipiente donde se puede colocar, ¿no? Otros dispositivos, como por ejemplo, algunos instrumentales que van a necesitar en el momento, ¿no? Por ejemplo, acá estamos viendo unas pinzas de campo, ¿no? Unas pinzas, las Kirmison, pinzas de campo. Estas también son de campo, ¿no? Y acá vemos una pinza de anillos, ¿no? O también llamado fester, no se ve su extremo distal, pero su extremo distal termina en 2 aros, ¿no? Por eso se llama pinza de anillos. Acá están las pinzas de campo y esta charolita se llama charola de riñón o riñonera. Listo. Entonces hemos visto la disposición de los instrumentos en la mesa de mayo. Esta es la disposición finalmente, ¿no? Si el instrumentista está en la parte superior, el paciente está en la parte inferior, por así decirlo, ¿no? Dividimos en 4 nuestro campo, nuestra mesa de mayo. Entonces, en esta parte, en el punto número 1, irá el instrumental de diéresis. ¿Qué significa diéresis? Apertura, corte, ¿no es cierto? En el segundo campo estarán los instrumentales hemostáticos, ¿no? Para el control de la hemostasia, también para la fijación, para el agarre de estos. En el 3 tenemos los accesorios y en el 4 el material de síntesis. Acá teníamos, ¿no? Las agujas, los hilos, la aguja que es el instrumental, el portaagujas y todo eso, ¿no? Entonces, esta es la disposición final en la mesa de mayo. Ahora vamos a ver cómo esta representación de lo mismo que hemos visto está de esta manera, ¿no?
En el instrumental de diéresis, por ejemplo, tenemos, ¿qué cosa? El bisturí con sus hojas correspondientes, ¿no? La tijera de mayo, las tijeras de Metzenbaum, ¿no? Que son para la diéresis, para la apertura, ¿no es cierto? En este otro lado tenemos los hemostáticos, habíamos visto las Kellys, rectas y curvas, ¿no? Fíjense que todas están enhebradas por su orejita, por su oreja, a través de otra pinza, ¿no? En este lado tenemos los accesorios, por ejemplo, acá están las pinzas de campo, las bacaos, ¿no? Y para la síntesis tenemos acá pues, el electrobisturí, acá tenemos también un aspirador, ¿no? Con su respectiva cánula, ¿no? Y acá tenemos las compresas, ¿ya? Ahora pasemos a la mesa de media luna o riñón. Esta es una mesa auxiliar, ¿no? Es una mesa auxiliar o secundaria, ¿no? Que va a estar en la parte posterior, ¿ya? También tiene un orden, ¿no? Tiene un orden. Esta mesa se cubre pues, con un campo estéril, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, la sábana de riñón, ¿ya? Y encima se colocará pues las otras sábanas y esta se va a dividir en las siguientes porciones, ¿no? Así de esta manera. Desde el extremo derecho, ¿no? En esta parte vamos a colocar las gasas, las agujas, las hojas de bisturí, las sondas, etcétera, ¿ya? En esta parte las pinzas de fijación, acá las de corte, en esta área las de hemostasia, las de especialidades según la operación de que se trate, las pinzas de tracción, las pinzas de reparación, las pinzas o instrumentales de separación, la palangana, textiles y guantes, ¿ya? La palangana viene a ser un lavador grande, ¿no? Entonces, en el tercio medio se divide por una parte, por el tercio medio se divide en la parte posterior y en la parte anterior, ¿no? Entonces, en la área de fijación, por ejemplo, en el área de fijación, acá está el área de fijación, ¿qué vamos a tener? Las pinzas Bacaus, que son las pinzas de piel, ¿no? O las Kermison, ¿ya? En el área de hemostasia tenemos pues, las pinzas Mosquito, las pinzas de Hastel, las Kellys, las Rochester, ¿no? En el área de tracción tenemos las pinzas Alice, la Bakov, la Fester, o sea, la de anillos, ¿no? Y en el área de separación tendremos separadores como los separadores de Farabeu, también hemos visto los separadores de Richardson, las de Rooks, valvas maleables y también los automáticos, ¿no? Así es. Y en la parte anterior, o sea, de acá para adelante, tendremos en el corte que tenemos tijeras de mayo, ya pueden ser curvas o rectas, la tijera de Metzenbaum, mango de bisturí, la hoja de bisturí, ¿no? Las especialidades, de acuerdo al tipo de cirugía, las de reparación siempre van a ser portaagujas, las pinzas de disección con y sin dientes, el área de palanganas, ¿no? Listo. Así se dispone la mesa de media luna o riñón, ¿ya? En el extremo izquierdo se van a colocar las gasas, las suturas, ¿no? Las sondas, aspiradores, equipo venoclisis. Y en el otro lado, como podemos ver acá, entonces, generalmente esta mesa se divide en tercio distal, que es la de retorno, el tercio medio, que es el esponjeo, el tercio proximal es la parte estéril, ¿no? Entonces, todo lo que va retornando del uso, vamos colocándolo en esta parte. Al inicio, la lencería del paciente, la lencería del cirujano, los guantes, todo el paquete, ¿se acuerda del paquete quirúrgico? Eso se pone acá. En el tercio medio ya hemos visto que deben estar acá las compresas, las suturas, las gasas, ¿no? Las jeringas, la riñonera y en esta parte los separadores, las pinzas de disección, acá el instrumental básico, pinza de anillos, instrumental de especialidad 1 y 2. Con eso hemos culminado y esta es una foto de lo que anteriormente dijimos,
¿no? Toda la textilería y todo lo que es el paquete quirúrgico está acá, ¿no? Acá están los guantes, las compresas. Ojo, para que no haya errores en el olvido dentro del paciente, eh, siempre se deben de contar, y casi siempre se cuentan de 1 a 10, ¿ya? Entonces, el instrumentista lo primero que tiene que verificar es cuántas gasas tiene, ¿no? Pues son gasas de 10 por 10, entonces debe tener 10 gasas. Compresas, 1, 2, 3, 4, 10 compresas, ¿no? Un separador maleable, ¿no? Maleable, un separador en 7, su farabeo, las pinzas anatómicas, ¿no? Las pinzas de aros, ¿no? Acá en esta parte tenemos estas, bueno, acá podemos ver los mangos dorados, ¿no? Estos son unos portahojas muy duraderos, ¿ya? Acá tenemos las riñoneras, tenemos el vasito, ¿no? Para poder alcanzar diversas soluciones, como por ejemplo clorexidina, podemos alcanzar yodo, polivinil, pirrolidona, ¿no? Para el momento, acá están las pinzas llamadas Kellys rectas, o mosquitos, las Kellys rectas y curvas, ¿no? Aquí están las Alice, las Babcock, aquí están las Fester. ¿Mm? Entonces, todos estos están dispuestos en la mesa llamada de media luna o de riñón. Bien, señores, esa es la exposición en cuanto a lo que es la instrumentación y cómo debe ser dispuesto la mesa de mayo y la mesa de media luna. Si tienen alguna pregunta, estamos dispuestos a responderla, y si no, nos estamos viendo en la próxima clase. Aló, aló, parecen que han quedado dormidos, muchachos. A ver, despierten. Hola. Sí, doctor, ya le vamos a escuchar. Sí, estamos. Bien, siempre sería bueno, ¿no? En la práctica, quizás, no sé si ustedes tendrán su ropita de quirófano, para que unos 2 días podamos entrar al quirófano y, ¿no? A veces hay mucha gente, pero hay días en los cuales, bueno, principalmente de noche, hay poca gente, ¿no? Para que puedan ver en la práctica, cómo es la disposición de estas mesas de mayo, las mesas en luna, y cómo el instrumentista, participa activamente, ¿no? En colaboración con el cirujano y hace la instrumentación, pues se llama instrumentación en sala, ¿no? Bien, muchachos, si no hay preguntas, yo me despido. Espero que haya sido una bonita exposición y que lo aprovechen. Muchas gracias, doctor. Bien, a ustedes las gracias por haberme escuchado. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta Cuídese. luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. luego, doctor.
¿Puedes creer que esta tablet cuesta solo 0 soles? La verdad, es una locura de oferta. Y vamos a ver qué viene dentro. Primero, obviamente, la tablet.